Qué especial poder rezar compartiendo con personas que admiro y estimo demasiado. Quiero hablarte hoy, me pidieron que hablara de creatividad y voy a hablar de creatividad, pero no va a parecer que estoy hablando de creatividad hasta el final de la prédica. Entonces todo bien. Te voy a hablar acerca de cómo Jesús calma la tormenta. Voy a leer la historia, después oramos y la consideramos juntos. Dice así, esto es Marcos 4 del 35 al 41. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Padre, te pido que nos hables en este tiempo. Esta historia habla a tantas condiciones tan profundas del corazón humano y te pido que sea un parteaguas para nosotros, un momento en el cual reconocemos tu amor y tu cariño por nosotros, aún en la tormenta. En nombre de Jesús, amén. Amo esa historia porque siento que habla a tres condiciones del corazón humano que son comunes, que son humanas, que nos pertenecen a todos. Uno es el sentir que Dios te ha llamado a algo grande y no te ha dado lo que necesitas para lograr ese llamado. No sé si alguna vez has sentido que Dios colocó un sueño en tu corazón, una visión para tu vida, un propósito para tu existir, pero cuando te observas simplemente dices, no doy el ancho. No tengo las capacidades para lograr aquello que quisiera poder hacer con mi vida. Y son como etapas que de repente te sientes invencible y dices voy a conquistar este monte como Caleb, y de repente te sientes vulnerable y pequeño y expuesto y débil y dices no puedo. Esa historia, Jesús llama a los discípulos a cruzar al otro lado del lago. Hay una dirección muy clara y ellos tienen una tormenta que ellos creen que será el final de su historia. Habla a esa condición humana donde sientes que no tienes lo necesario para cumplir con lo que Dios quiere para ti, para cumplir con lo que tú amas. Hace poco vi la película de Coco y odio a Disney, mal plan, porque saben cómo hacerte llorar. Tengo 30 años y yo ya no estoy para llorar con películas de Pixar. ¿Sabes cuál es la parte que más me hizo llorar? No al final, al final también me hizo llorar poquito. Pero la parte que más me hizo llorar, no sé si todos han visto la película, es el momento donde el muchacho toca la guitarra a escondidas. Es su pasión, es su sueño. Su familia odia la música. Y cuando su mamá se entera que tiene una guitarra, la destruye enfrente de él. Y eso me golpeó por varias razones, pero una de las razones más grandes es porque eso nos pasa a todos, que tenemos un sueño que alguien destruye, que tenemos un anhelo que en su infancia fue frenado. Y eso no es nada fácil, no es nada fácil. No es nada fácil sentir que Dios puso algo en ti, mas no te dotó de las habilidades necesarias para lograrlo. Qué difícil. La segunda cosa que veo aquí, sin dar ninguna explicación de cómo salir de eso, pero al rato hablo de eso. La segunda condición que veo aquí que es difícil, es en medio de todo esto, de ese dolor, de esa frustración, sentir que Dios está ausente. Dios les dice, crucemos, se desata una tormenta que ellos creen que será el final de su historia. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está dormido. Y no sé si tú has sentido eso,
que en tu momento de lucha, de dificultad, volteas al cielo y no sientes respuesta? Oye, eso es tan frustrante. Una persona dijo amén con un poco de entusiasmo de más, ¿no? que gritas y dices, Dios, te necesito, ayúdame. Y quizá en momentos de prosperidad te sientes así con Dios. Y en el momento de la tormenta, simplemente estás intentando aferrarte a algo que sientes que no estás pudiendo agarrar. E inclusive los discípulos dicen, ¿no te importa que perecemos? No sé si alguna vez tú te has sentido así, que en medio de tu tormenta volteas al cielo y tu conclusión es, no le importo. No le importo porque si le importara no estaría esa tormenta. No le importo porque si le importara no estaría dormido él en medio de la tormenta. Esa historia habla del sentimiento de no ser adecuado, habla del sentimiento de pensar que Dios está distante y por último, habla de una condición tan terrible pero tan humana que es el temor. Que Jesús se despierta y les dice, ¿por qué tienen miedo? Ellos sienten que no van a cumplir con el llamado de Dios de cruzar al otro lado, sienten que Dios en su tormenta está dormido y están llenos de temor porque no saben qué es lo que va a pasar. Y todos los humanos hemos sentido esto, que no somos lo que quisiéramos ser, que Dios está despreocupado por nuestra condición y eso nos provoca temor, o quizá la palabra más común ahorita para describir temor, ansiedad, inseguridad, incertidumbre, frustración. ¿Y qué es lo que sucede en esa historia? Bueno, lo vemos en secuencia. Dice en versículo 35, al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Eso es curioso porque nos marca la expectativa de Jesús. Jesús no dijo metámonos al barco, Jesús no dijo entremos al lago, Jesús dijo crucemos al otro lado. La promesa de Jesús es que van a alcanzar el otro lado del lago. Una vez más, no es metámonos al barco, es crucemos. La expectativa que tiene Jesús es que van a poder llegar al otro lado. Sin embargo, no les avisa lo que se les va a atravesar. Y cuando Dios te llama, no te avisa qué es lo que te va a pasar. Porque te aseguro, si Jesús le hubiera dicho a los discípulos, vamos al otro lado del lago, pero va a venir una tormenta, se va a meter agua al bote, cuando grites yo voy a estar dormido, ¿qué onda? ¿Vamos? Creo que la mayoría de gente diría, ¿y si mejor no cruzamos? Porque así es Dios. Dios te demuestra el destino, pero normalmente no te muestra el proceso, porque si te mostrara el proceso, creo que nos ganaría el temor. Entonces tú y yo entramos súper ingenuos, ¿no? Así como que Dios me ha llamado súper chido. De repente dices, no manches, ¿de dónde salió esto? Y nadie te prepara, nadie te avisa, nadie te advierte. Y de repente hay tanta ilusión de seguir a Jesús que aunque te advirtieran ni les pelas, ¿no? Te vienen dificultades, uy, sí que difícil. No, pues yo contento sirviendo a Jesús. Pero después llega la tormenta. Mira, versículo 36 dice, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Y pronto se desató amo cómo lo describe más esta traducción, la nueva traducción viviente. Se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. No sé si alguna vez has estado en el mar cuando hay una tormenta, es aterrador. Jesús, es muy fuerte el contraste. Olas feroces. El barco se está hundiendo. Y Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada sobre una almohada. Amo ese detalle. O sea que literal estaba abrazadito de su almohada, él concha, ¿no? Él feliz. Jesús, eso es fuerte. Jesús está dormido en la tormenta. ¿Qué te hace sentir eso? Porque normalmente cuando estamos en la tormenta, ver a Jesús dormido nos enfurece. Porque como los discípulos, nosotros lo interpretamos como indiferencia. Pero Jesús no dijo, vamos a meternos al lago. Jesús dijo, vamos a cruzar al otro lado.
Y la razón que estaba dormido no es porque era indiferente, sino porque él conocía el final de la historia y él sabía que iban a llegar sí o sí. Entonces a él no le preocupaban los vientos, a él no le preocupaba el agua, a él no le preocupaba la tormenta, porque él estaba convencido del final de la historia. Él estaba convencido de que el propósito iba a ser cruzar. Los discípulos no. Y sabes, cuando el cielo guarda silencio, no es porque Dios es indiferente, es porque Dios es supremo y no se estresa como tú y yo nos estresamos, porque Él sabe el final de la historia. Y tú y yo soy bien ansioso, Las personas que me conocen bien saben que proyecto seguridad, pero detrás de esa seguridad que proyecto hay un Jonathan que es así. Y quisiéramos que Dios fuera así, porque se siente bien. ¿Cuántas personas ansiosas hay aquí? Levanta la mano. Como la mitad y la otra mitad mentirosos, ¿no? Porque y se siente bonito cuando tú tienes ansiedad y andas con una persona que está igual de ansioso que tú, porque dices, ¿ves? Mi ansiedad es justificable porque él siente lo mismo. No estoy loco. Porque esa persona a la par mía también está bien ansioso. Y quisiéramos que así fuera con Dios. Que cuando nosotros nos alteramos, que cuando nosotros elevamos la voz, que cuando nosotros nos frustramos, que cuando nosotros sentimos temor, que Dios también estaría así como que, ¿cómo vamos a salir de esta, no? Pero Él está dormido. No porque sea indiferente, no porque le valga, sino porque lo que a ti y a mí nos estresa, porque pensamos que es el final. Pero voy a seguir descansando porque Dios ya me dijo que vamos a llegar al otro lado. Y no estoy confiando en la tormenta, no estoy confiando en el barco, no estoy confiando en mis compañeros, estoy confiando en la promesa de Dios, que Él fue quien me dijo que vamos a llegar al otro lado. Dice al final de ese versículo, no lo leí, dice, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Tengo 30 años, ya sé que no parezco, ya sé que me veo de 22 años, guapetón y chulo. No es cierto, cada rato me dicen, ¿y cuántos tienes? Como 38, y yo así, te odio un poco. Pero el caso es que tengo 30 años, ya no soy tan morrito. Estoy morrito, pero ya no soy morro. Me acuerdo a los 18 años ver a personas que cuestionaban a Dios. Decía, qué inmaduros. Y ahora a mis 30 años veo a personas que cuestionan a Dios y digo, qué humanos. Porque cuando tienes esta imagen idealista de que todo está chido y todo está tranquilo, es una cosa. Pero cuando estás en medio de la tormenta, cuando estás en alta mar, cualquiera te puede decir, confía en las promesas de Dios. Y tú así de, cállate, que el barco se está hundiendo. Yo he pasado una etapa un tanto difícil últimamente y hay diferentes personas en las cuales yo confío mucho, y una de las frases que más he llegado a odiar es Dios tiene un plan. Porque es cierto. Ay, pero no cambia el hecho que siento que se está hundiendo el barco. Y amo el hecho que la Biblia es honesta y que no presenta a los discípulos como personas que nunca luchan, sino que personas en la tormenta dudan del amor de Dios por ellos. No es lo correcto, jamás se diría, duda de su amor. Lo que te estoy diciendo es que cuando dudes de su amor, estás en buena compañía. Porque aún las personas más maduras, espirituales, comprometidas, llegaron a dudar del amor de Dios por ellos. Y se levanta Jesús. Dice, cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Ahora, no sé cuál es la inclinación de esa iglesia, pero en círculos pentecostales el rollo de reprender es muy fuerte. Y es curioso porque esta palabra reprender se utiliza como en sándwich. Se utiliza una vez antes de esa historia y se utiliza justo después de esa historia. Y las dos veces son con demonios.
donde Jesús reprende a un espíritu maligno. Entonces es curioso, Jesús reprende un espíritu maligno, reprende la tormenta, reprende un espíritu maligno. Entonces muchas personas creen que está relacionado. ¿Y qué les va? Eso puede ser un poco polémico, pero es lo que yo veo. Jesús no se levanta y no les dice, Dios tiene un plan, Dios sabe lo que está haciendo. Es otra frase que también me raya un poco, ¿no? Porque escucha bien feo, o sea, sí entiendo lo que estás diciendo. Dios es el rey del universo y Él sí mueve las piezas para que todo funcione a nuestro favor. Pero por favor no le digas a alguien que acaba de perder a su mamá de cáncer, Dios sabe lo que está haciendo, porque Dios no hizo eso. Bueno, esa es la parte polémica. Jesús no se levanta y dice, hey, tranquilos, ¿que no saben que Dios es soberano? Dios mandó la tormenta. No, Él se levanta y reprende los elementos. ¿Qué nos demuestra esto? Sin meterme en rollos demasiado teológicos, no todo lo que te sucede fue provocado por Dios. Y es injusto ver el cáncer de tu mamá y decirle a Dios, Dios, ¿por qué hiciste esto? Porque ese no es el deseo de Dios. Vivimos en un mundo roto, en un mundo donde la naturaleza apunta hacia las tormentas. Un mundo con influencias demoníacas incluso. Y Jesús se levanta y reprende la tormenta. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios no es uno de cállate y aguanta. Es uno de que yo estoy aquí, yo soy el Dios de sanidad. Yo soy el Dios que calma tormentas. Yo soy el Dios que puede traer calma y sanidad a tu situación, calma y sanidad a tu condición. Jesús, me fascina esa frase, no solamente calma la tormenta, reprende la tormenta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Tú pensabas que era indiferente. No es indiferente. No es indiferente. Quizá está esperando que tú vayas a Él y vayas con tus luchas, y vayas con tus dudas, y vayas con tu temor, y vayas con tus problemas, y le digas, Dios, que no te importa, y Él se levanta y te demuestra cuánto le importa. Se levanta y te demuestra cuánto está de tu lado. Digo esto también. Cuando tú sufres, espero que veas a Jesús de esa forma. No como el provocador de tormentas, sino como el que calma las tormentas. Como la persona que te protege. Y pon tú que Dios no sana a tu mamá de cáncer, digamos eso. Terrible, pasa. Pon tú que esa relación que tú querías que se restaurara no se restaura. No cambia el hecho que el corazón de Dios por ti es uno de ternura, es uno de amor, es uno de sanidad, es uno de restaurar tu alma y tu corazón. Y Jesús se levanta y reprende la tormenta. Y luego, versículo 40. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Eso se me hace bien intenso, porque lo que Jesús está haciendo es que está haciendo un contraste. No dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen calma? Porque para ti y para mí el miedo y la calma son polos opuestos. El miedo y la paz son polos opuestos, pero para Jesús no. Para Jesús el miedo y la fe son polos opuestos. Cuando estás experimentando miedo, te estás alejando de la fe. Y cuando estás experimentando fe, te estás alejando del miedo. ¿Qué significa eso? Que si sientes temor y sientes ansiedad, lo que necesitas en ese momento es activar tu fe. La fe es lo que te saca de la esclavitud del temor. ¿Por qué tienen temor? ¿Aún no tienen fe? Lo único que te puede dar la convicción para seguir adelante en la tormenta, la convicción para no desistir, para no desertar, para no echar la toalla, para no huir, es activar tu fe en medio de la tormenta. Y qué fácil se dice, qué fácil se dice. Pero dice 1 Pedro, que es en la prueba
en la adversidad que es probada tu fe. ¿Qué significa eso? Una fe que únicamente funciona en la calma no es una fe genuina. Una fe que se activa en la dificultad es una fe verdadera. Y en la calma tú puedes sentir mucha fe, pero jamás sabrás la calidad de esa fe hasta que pasas por el horno, hasta que pasas por el fuego, hasta que pasas por la tormenta. Y pasando por la tormenta es cuando te das cuenta, órale, tengo muy poca fe. O, órale, tengo una fe que me está cargando en medio de esta tormenta, que me está dando la confianza para seguir caminando, para seguir adelante. El miedo y la fe son polos opuestos. El mandamiento más común en la Biblia es no temas, porque creo yo que el problema humano más común es el temor. Si nos pusiéramos a platicar y fuera una conversación honesta y real y empezar a indagar en tus miedos, estoy seguro que son cosas muy fuertes, porque creamos monstruos en nuestra mente. Hay cosas que ni siquiera son legítimas, pero no dejan de ser atemorizantes. Hay personas que tienen miedo de cosas que estadísticamente son tan improbables, pero el miedo es real. Y no le puedes decir a esa persona, tu miedo no es legítimo, porque las probabilidades de que suceda aquello que temes es bajo. No, el temor es real. Y hay personas aquí que tienen temores bien válidos. ¿Cómo vences esos temores? A través de la fe. A través de la fe. El confiar, el creer, el vivir con el respaldo de Dios. La única forma que la tormenta no te va a hundir es que no pierdas la fe en medio de la tormenta. Eso es lo que yo te rogaría a ti. Sé que la noche es oscura. Sé que la tormenta es feroz. Sé que las olas son violentas. Sé que el barco se está hundiendo. Y sé que volteas al cielo y ves a Jesús dormido. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Él dijo, iremos al otro lado. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y si Dios se lo prometió, esa promesa es suficiente para sustentarte y sostenerte aún en la dificultad, aún en la adversidad. Las promesas de Dios y la fe que colocamos en esa promesa será lo único que va a poder mantener nuestra cabeza a flote cuando sentimos que nos estamos ahogando. Apropiate de eso. No sé qué estás pasando. Dios te llevará al otro lado. Lo vas a atravesar. No te va a destruir, te lo prometo. Lo que estás atravesando, que tú sientes que Dios se ha ausentado, que Dios te ha abandonado, que Dios te ha dejado solo, que va a ser el final de tu historia, no es el final de tu historia. Y si Dios está tranquilo, es precisamente porque Él sabe, esto no es el final de tu historia. Y si tú leyeras el último capítulo, podrías tener una fe que te sostiene. Versículo 41, con eso termino, si puede ir pasando la banda. Los discípulos estaban completamente aterrados y dicen, ¿quién es este hombre? Preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Se les abren los ojos y ven quién es realmente Jesús. Ahora, algo que es súper sano hacer en la Biblia es leer el Antiguo Testamento y ver paralelos entre historias del Antiguo Testamento e historias de Jesús. Porque Jesús, el título que le da la Biblia es el verbo, la palabra de Dios. Entonces cuando ves la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, tienes que estar buscando a Jesús. Y hay una historia paralela, que es muy curiosa, que es la historia de Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás también estaba en una tormenta. Y Jonás también estaba dormido en esa tormenta. Entonces el hecho que hay ese paralelo, tormentas y hombres dormidos, debe de decir, ok, algo hay aquí. ¿Qué es lo que está apuntando o correlacionando entre las dos historias? Es muy similar. Hay una tormenta, Jonás está dormido, Jesús está dormido. Los marineros de la tormenta de Jonás temen por su vida. Los discípulos
en la tormenta de ellos, temen por su vida. Y la forma que la tormenta es apagada en el libro de Jonás es que echan a Jonás del barco. Y yo veo algo ahí, porque después de que echan a Jonás del barco, se lo traga una ballena y pasa 3 días y 3 noches en el océano, en el fondo, antes de salir una vez más. Y yo veo una correlación ahí bien gruesa entre Jonás y Jesús. De hecho, Jesús mismo lo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, y el Hijo del Hombre estará, ¿qué dice en la tumba? No sé, no me acuerdo, no sé, ¿cómo dice? Así estará, parecido. Entonces, ¿cuál es la correlación? Y creo que esto eleva el sentimiento de esa historia un poco más, porque no sé cuáles son tus temores y tus luchas y tus frustraciones, pero creo que hay un temor que es más grande que inclusive el temor al rechazo o el temor al fracaso. Eso es la inseguridad que siente tu alma. ¿Puedo estar bien con Dios? ¿Dios realmente me ama? ¿Dios realmente está ahí para mí? ¿Dios realmente me perdona? Y esta tormenta es quizá la más grande que tenemos que superar. La culpa, la vergüenza, el temor de que no somos suficientes. Y la forma que Jesús lo vence es que Él se sacrifica. Él se echa a la tormenta. Él se echa al mar, por decirlo así. Él se enfrenta a la ira de Dios. Él sufre lo que tú y yo debimos de haber sufrido. La correlación bien gruesa que veo aquí es que en la historia de Jesús, Él simplemente habla. Pero en la historia de Jonás, Él es echado al mar. Y la razón que Jesús puede decir la tormenta, estate quieta, es porque Él se enfrentó a la muerte misma. Él se enfrentó al pecado, se enfrentó a la ira de Dios, Él se enfrentó a nuestro castigo. Él sufrió la brutalidad de la tormenta, ya hablando un poco más espiritual que físico de la tormenta del barco. Y Él resucita para que Él pueda decirte a ti: yo ya atravesé la tormenta y todo va a estar bien. Yo ya vencí la muerte y todo va a estar bien. Yo ya vencí todo lo que te estaba esclavizando y todo va a estar bien. Hijo mío, hija mía, no tienes por qué temer. Los problemas más profundos de tu alma pueden encontrar sanidad en mí. Las tormentas más profundas de tu ser pueden ser vencidas, porque yo sufrí en tu lugar. Yo pagué el precio mayor. ¿Qué tiene eso que ver con creatividad? Que es el tema que me dieron. El primer punto que di, que una de las cosas más frustrantes en la vida es sentir que Dios te ha llamado a hacer algo que no sientes la capacidad de hacer. Dios nos ha llamado como iglesia a ser luz para el mundo entero, a ser influencia para el mundo entero, a ser esperanza y transformación para el mundo entero. No sé tú, yo observo mi vida y digo, ¿cuándo? ¿Cómo podré yo? ¿Cómo podrá Horizonte? ¿Cómo podrá Mani? ¿Cómo podrá Iglesia local generar un cambio real en nuestro entorno? Y pareciera que la oposición, pareciera que la necesidad es mucho más grande que nuestra capacidad. Yo quiero que sepas que Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecen en contra de la iglesia. Y cuando la iglesia decide avanzar, cuando la iglesia decide cruzar el lago, Dios abre esas puertas. ¿Se entiendes eso, no? Que las puertas es un mecanismo de defensa. Porque muchas personas dicen que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, como el chamuco aquí no entra, ¿no? No es lo que está diciendo. No está diciendo que el infierno no va a penetrar a la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. No significa que la iglesia no será penetrada por el infierno. Significa que la iglesia podrá penetrar a los lugares más profundos del infierno para traer luz, sanidad, salvación, esperanza. Y créeme que cuando una iglesia tiene fe y una iglesia cree las promesas de Dios y una iglesia confía que iremos al otro lado, será imparable.
y tendrá la capacidad de hacer un cambio real en el entorno en el cual estamos, en la ciudad en la cual estamos, en el estado en el cual estamos. Y tenemos que aprender a creer que Iglesia Local va a cambiar a Tecate. Tenemos que empezar a creer que Horizonte va a cambiar a Ensenada, que Ensenada será una mejor ciudad porque ahí está Horizonte, que Tecate será una mejor ciudad porque ahí está Iglesia Local, que Orange County va a ser una mejor ciudad porque ahí está Semilla Orange County, que Colombia, Bucaramanga, Barranquilla, va a ser una mejor ciudad porque ahí está Living Room. ¿Por qué? Porque Dios nos estableció como un faro de esperanza. Y sé que nos da miedo, y sé que sentimos que va mucho más allá de nuestras capacidades, y sé que nos observamos y decimos, ¿cuándo vamos a poder? Pero si Dios nos llamó a ser luz, luz seremos. Si Dios nos llamó a impactar, impactar haremos. Si Dios nos dijo que ni las puertas del infierno nos van a parar, nada nos va a detener.